Santiago capítulo 1, y hoy nos trae los versículos 16 al 18 que hemos titulado Todo lo bueno viene de lo alto. Amén. Dice así la palabra del Señor. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude. Padre celestial, Señor nuestro, amado Señor, gracias, Padre, por poder estar aquí nuevamente y poder escuchar tu palabra. Esto es un privilegio que podemos aprender y escuchar directamente tu palabra. Señor, yo te ruego que me ayudes a ser fiel con el texto y que pueda explicar a mis hermanos que todo lo bueno que tenemos, todo lo bueno viene de lo alto. No hay absolutamente nada que tengamos que no venga de lo alto. Que realmente, Señor, el orgullo humano y ese sentido de autosuficiencia que tenemos nosotros, que las cosas las conseguimos por nuestro propio esfuerzo, realmente caiga por tierra hoy, Señor. Y que podamos reconocer de que todo lo bueno, todos los dones, todos los talentos, todas las capacidades que tenemos viene de lo alto. Como dice tu palabra, Señor. Ese es el enfoque que tenemos que tener a partir de ahora para enfrentar todo tipo de pruebas. Gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, se cuenta que durante una fuerte tormenta, un niño viajaba en un barco junto a su padre. Dice que las olas golpeaban con fuerza, el viento sacudía la embarcación y muchos pasajeros estaban aterrados. Sin embargo, dice que este niño permanecía tranquilo. Entonces, alguien curioso como yo le preguntó, ¿no tienes miedo? Niño, ¿no tienes miedo? El niño respondió, no, señor, no tengo miedo, porque mi padre es el capitán del barco. Hermanos, yo quiero que noten que la tranquilidad de aquel niño no provenía simplemente de saber que alguien estaba en el barco. No, hermanos. Su tranquilidad provenía de saber quién era el capitán y confiaba en ese capitán porque el capitán era su padre. De la misma manera, la paz del creyente jamás descansa únicamente en la verdad de que Dios gobierna todas las cosas, sino en la certeza de quién es ese Dios, el cual se somete en todas las cosas a su dominio. Porque en realidad, hermanos, de poco sirve saber que alguien tiene el control de una situación si no se puede confiar en su carácter. Entonces, la verdadera paz, hermanos, no nace de reconocer que hay un gobierno sobre lo que sucede. Y atiéndanme bien, porque se pueden quedar hasta ahí. Reconocemos que hay alguien que gobierna todo lo que sucede. Pero hermanos, no puede haber verdadera paz si ustedes tampoco nos dicen que estoy seguro de aquel quien gobierna. Porque si el que tiene el control no es bueno, o no es fiel, o actúa de manera caprichosa como lo hacemos nosotros, entonces ese tipo de control no trae descanso, sino temor. Van a empezar a tener miedo. Y esto se va a hacer mucho más evidente cuando haya pruebas. ¿Por qué, hermano? Porque cuando el corazón humano se debilita, lo primero que pasa es que se confunde. Y el mal empieza a tentarte hasta el punto que malinterpretas a Dios e incluso llegas a dudar de su carácter a ver si Dios es bueno. Pero cuando estás enfocado, a diferencia cuando realmente estás enfocado, estás pasando por un buen momento, lo primero que haces es decir, aquel que sostiene todas las cosas es bueno. Aquel que sostiene todas las cosas es sabio, es digno de confianza. Entonces, en medio de la incertidumbre de la situación, tu corazón puede reposar tranquilo. A partir de aquí vas a decir, estoy pasando un mal momento, pero confío en aquel que tiene el control de todas las cosas, porque yo confío en su carácter. Yo sé quién es él.
Por eso, hermanos, quiero sacarte del foco y decirte que no es lo más importante, no es lo que estás atravesando actualmente, sino dónde está puesta tu mirada y en quién está descansando en medio de todo ello. Todos aquí vamos a pasar momentos difíciles, de seguro eso. Porque la vida, desde el momento que el pecado entró, va a ser costa arriba, va a ser todo difícil. Espinos y cardos no van a crecer. Con dolores van a dar a luz. Y el Señor ha traído ese juicio a causa del pecado. Pero entiendan, hermanos, que las situaciones que están atravesando no son tan importantes como entender quién está gobernando y cuál es el carácter de aquel que está gobernando. ¿Ven? Entonces, hermanos, para poder comprender mejor una idea como esa, el día de hoy vamos a aprender más sobre esto, dividiendo el sermón en 3 puntos. Primero vamos a decir la fuente de todo bien. Lo segundo que vamos a decir el Padre de las luces y su carácter inmutable. Y el tercero, el mayor acto de generosidad, que Dios nos dio una nueva vida. ¿Ven? Entonces vamos al primer punto, que abarcaría el versículo 16 y parte del versículo 17. Dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, hermanos, Santiago, como siempre, empieza con una advertencia que no se debe pasar por alto. Dice, no erréis, amados hermanos míos. Es como si te estuvieran seco después de todo lo que nos viene diciendo y nos dijera, cuidado, hermanos, cuidado, no se equivoquen en la manera de pensar acerca de Dios. Porque si piensan mal de Dios, vivirán mal delante de Él. Y la razón es, otra vez, que tu corazón es engañoso y en medio de esa prueba sos extremadamente propenso a distorsionar una realidad espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque si hay mucho dolor en medio de la prueba, si la espera se hace larga, si hay algo que estás queriendo ahora y estás orando y no pasa, y no pasa, y no pasa, y la espera se hace larga, lo primero que vas a hacer es preguntarte, ¿dónde está Dios? Quizás no me lo diga a mí, quizás no le diga a otro hermano, pero en tu corazón está presente eso. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué Dios permitió que yo pase por esto? ¿Será que Dios dejó de ser bueno? Es precisamente de esos momentos cuando sos tentado a pensamiento equivocado acerca de Dios, cuando estás pasando por dolor. Miren, hermano, las circunstancias pueden nublar tu visión. Las circunstancias pueden nublar tu visión espiritual, tanto riqueza como pobreza. Y pueden llevarte a interpretar mal el carácter de Dios. Mal. Y en lugar de interpretar cualquier tipo de sufrimiento a la luz del carácter de Dios, lo haces en base al abandono. Y esto es importante porque Santiago ya ha dejado algo establecido en los versículos anteriores. Recuerden lo que vimos anteriormente. Dios no es autor del mal y Dios no es tentado por el mal ni tienta a nadie. Entonces, hermanos, la lógica es esta: el pecado no nace de Dios, nace del corazón humano, que es arrastrado y seducido por sus propios deseos. Es decir, Dios no puede ser acusado de ser la fuente del mal, por ende, no yerren en su forma o en su manera de pensar. Porque una cosa es sufrir en la prueba y otra muy distinta es interpretar a Dios de manera equivocada en medio de la prueba. A ver, hermanos, todos van a pasar por pruebas. Lo vuelvo a reiterar. El punto es que cuando sufrís, tenés que interpretar correctamente lo que está ocurriendo. Por ello le pido que me acompañen a Job capítulo 1. Job capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 21. Hermanos, todos los que leyeron el libro de Job saben que Job es un hombre que pierde todo en un solo día. Cuando leen el capítulo 1, parece ser, el relato nos está diciendo de que va perdiendo una cosa tras otra y parece en un tiempo extremadamente corto. Pierde sus bienes, pierde sus siervos, pierde sus hijos y todo le es quitado. Y en medio de ese dolor profundo, la Biblia registra una respuesta que es tremendamente poderosa. Miren lo que dice en el versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y miren lo que añade un versículo después, en el versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Escuchen que bien eso, hermanos. Job no acusó a Dios porque no lo malinterpretó y no torció su carácter. ¿Ven? No malinterpretó la situación. Porque el dolor, podemos decir que en Job no destruyó su entendimiento del Señor. Él interpretó bien la situación. Y eso es exactamente lo que Santiago está diciendo aquí. Cuando te dice cuidado. Cuidado que la prueba o la situación en que esté viviendo no te haga agarrar sobre el carácter de Dios. Por eso es necesario que todos afirmemos lo siguiente. Todo o toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y miren, hermanos, que esta no es una simple frase bonita. No es algo bonito nomás que se dice, sino es una declaración absoluta. Todo lo que es verdaderamente bueno en nuestra vida, todo lo que es un bien real, todo lo que edifica, todo lo que sostiene, todo lo que bendice y da vida, tiene un solo origen. Y ese origen es Dios. Dios. Y fíjense bien, hermanos, que no dice solo algunas cosas. No dice que la mayoría viene de Dios. Dice toda buena dádiva y todo don perfecto. Es decir, hermanos, si algo hay bueno, en el sentido verdadero, su origen último desciende de lo alto. Esto es importante, hermanos, para que ustedes aprendan a ser agradecidos por lo que tienen. Todo lo bueno que tenemos desciende de lo alto. Absolutamente todo. Entonces, vamos a eliminar cosas que el mundo cree. Lo bueno no viene del azar. No existe tal cosa como la suerte, sino la Biblia dice que la suerte es de Jehová. Entonces, no puede nacer de la suerte lo bueno. No nace del esfuerzo humano como fuente final, sino que desciende otra vez de lo alto. Todo lo bueno que te pasa, todo lo bueno que tenés, todo lo bueno que sabes hacer y todos los dones que tenés para generar riqueza o para poder crear ciertas cosas, desde una guitarra hasta un púlpito o la madera, todo desciende de lo alto. Entonces, hermanos, esto tiene un significado tremendo para nosotros los creyentes. Nosotros no vivimos en un mundo caótico sin dirección. ¿Se dan cuenta? No vivimos en un mundo caótico sin dirección, sino en un mundo gobernado por un Dios que es la fuente de todo bien. ¿Qué tan importante es entender eso? Mucho. Porque las cosas se ponen en su lugar. El mal no está en Dios. El origen del mal no es Dios. Dios no tienta a nadie, ni es tentado por nadie. Por ende, todo lo bueno viene de Él. Ese es un lente correcto para una situación. Por eso el llamado de Santiago es muy claro. No interpreten a Dios por lo que están atravesando. No le interpreten a Dios por lo que están viviendo. No hagas eso. Sino más bien interpreta lo que está viviendo a la luz del carácter del Dios que lo está gobernando. Porque si llegan a perder de vista eso, hermanos, lo que va a hacer es que tu corazón sea un corazón desconfiado. Eso es lo que te va a pasar. Pero si haces tuya esta verdad, si todos los que están aquí presentes hacen suya esta verdad, incluyéndome a mí, tu alma va a encontrar reposo. Las cosas materiales van a ser simplemente cosas materiales. Las situaciones simplemente van a ser pasajeras. ¿Se dan cuenta? No importa la situación que está viviendo hoy. Importa quién gobierna y el carácter de quién gobierna esa situación que está atravesando. Por eso, hermanos, reitero, hagan suya esta verdad si quieren reposar y descansar. Por ende, es un buen ejercicio repetir todos los días todo lo bueno que tengo, todo lo bueno que recibo, todo lo que sostiene mi vida viene de
viene de Dios. ¿Por qué oramos por la comida? ¿Se preguntaban alguna vez? Porque nosotros reconocemos que si tenemos pan en la mesa es porque Dios nos ha provisto. Entonces, hermano, la raíz del pecado siempre es ser desagradecido. Nunca agradecido. Importantísimo que miren esto. Oramos porque creemos que lo que recibimos es porque Dios nos ha dado. Y agradecemos porque no nos falta. Quizá no tenemos las comidas que sean de nivel, digamos, de restaurante, pero tenemos lo suficiente para vivir. Lo mismo pasa con la ropa, lo mismo pasa por el techo que tenés. Lo mismo pasa, niños, por el colegio que tienen. O la enseñanza que estén recibiendo. Todo es buena dádiva de parte del Señor. Así que, hermano, en este punto, quiero hacerte algunas preguntas para que no se pierda el impulso o la voz de este texto. La situación que esté atravesando, sea cual fuere, ¿vos estás interpretando a Dios por tus circunstancias o por su palabra? ¿Qué te está guiando ahora mismo? ¿Lo que estás viviendo o lo que Dios dice? Hermano, si yo te preguntara, ¿qué estás recordando más? ¿Lo que te falta o lo que Dios ya te ha dado? ¿Qué me responderías? Y finalmente te pregunto, hermano, ¿en verdad crees que toda buena dádiva en tu vida viene de Dios? ¿Saben que este pensamiento se va a reflejar después en un corazón agradecido, verdad? No hay tiempo para la queja, entonces. Hay mucho por agradecer, poco para quejarse. Hay que ser agradecidos. ¿Ven? Lo que nos lleva al segundo punto. Santiago 1:17 dice, el Padre de las luces y su carácter inmutable. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Obviamente estamos hablando aquí de la inmutabilidad de Dios, que es un concepto teológico. Entonces Santiago no solamente se queda en decirte de dónde vienen los dones, sino ahora te va a llevar a mirar quién es el que los da. Él te dice, la fuente viene de ahí. Ahora te va a decir quién es el que envía. Porque, hermanos, reitero, no basta con saber que todo bien desciende de lo alto. Ahora lo necesario es saber qué clase de Dios hay en lo alto. ¿Ven? Todo aquí podemos estar conscientes de que todo viene de arriba, pero no todos pueden estar conscientes del carácter del que está allá arriba. Y para eso lo describe con una expresión hermosa. Dice el Padre de las luces. El Padre de las luces. Hermanos, esta es una manera de referirse o hablar de Dios como el creador de toda luz. O sea, ustedes saben que Dios dijo, hágase la luz en Génesis primero antes de generar el sol. Vayan y lean en Génesis. Ahora, ¿quién encendió el sol? ¿Quién creó el sol? Dios. ¿Quién estableció la luna? Dios. ¿Quién ordenó las estrellas y sabe cada una de ellas dónde está y cuántas son? Dios. Entonces todo lo que brilla tiene su origen en el Señor. Pero aquí hay algo más profundo, hermano, cuando la Escritura habla de esto. Porque la Escritura no solo habla de creación, sino también cuando habla de luz, habla de verdad y habla de claridad total. Y Santiago está diciendo algo muy poderoso entonces. El Dios que da todo lo bueno no tiene oscuridad en él, entonces no hay confusión en él, no hay maldad en él y no hay sombra en él. ¿Ven lo que está diciendo? Dios es luz. Pero va mucho más. Miren lo que dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por si no se te quedó, viene el concepto, te dice otra vez, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, a diferencia de la creación, que cambia constantemente, o en nosotros que somos muy cambiantes, el punto es que Dios no cambia. Miren la creación, hermanos. Hay algo tan simple que podemos ver. El día se va a convertir en noche y la noche se va a convertir en día.
Otra cosa que pueden mirar claramente es que las estaciones cambian. Primavera, verano, otoño, invierno. Nosotros vamos a poder ver que la luz disminuye y después podemos ver que la luz vuelve a crecer. ¿Por qué? Porque todo lo creado está sujeto al cambio, a la variación y está sujeto a la sombra. Pero el punto de contraste es que Dios no es así. En Él, hermanos, no hay mudanza. Por ende, quiero dejar en claro que no puede variar su carácter, no va a cambiar su bondad, no cambia su fidelidad, no cambia su manera de ser con su pueblo. Dios siempre es Dios. Y esto, hermanos, muy importante para interpretar a Dios en nuestras circunstancias. Hay un versículo que dice que todas las cosas vienen para bien para un hijo de Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo puede decir eso una persona que ahora mismo está sufriendo muy mal? ¿Cómo se llega a entender eso? ¿Cómo se puede escribir un versículo así pasando las persecuciones que estaban pasando? ¿Cómo puede ser? El punto es entender el carácter del Dios que gobierna. Si ustedes no entienden eso, ustedes van a vivir quejándose. Y van a tener un corazón quejón y no un corazón agradecido. ¿Saben por qué? Porque la visión consumista que tenés es muy, muy arraigado. ¿Por qué te lo digo? Porque somos proclives a decir, si todo va bien, es porque Dios es bueno. Si todo va mal, el corazón comienza a preguntarse y a quejarse. Dios no es tan bueno como esperaba. De ahí el problema con la teología de la prosperidad que tenemos nosotros, hermanos. En ninguna parte se dice que el cristiano va a estar exento de lucha y de dolor. Al contrario, lo que se te promete es un Dios que te va a acompañar en medio de la prueba. Pero de que todos van a pasar a prueba aquí, lo pasarán. Ahora, esto nos lleva entonces objetivamente a decir lo siguiente. El problema no está en Dios. El problema está en mi percepción entonces, de las cosas. Porque si Dios no cambia, si Dios no se altera, si Dios no varía, o Dios no se mueve como la sombra que cambia con la luz del día, entonces debo decir que Dios no es inestable y Dios no es variable. Dios se mantiene en un eterno continuo. Es Dios. Entonces, hermanos, Dios es constante, Dios es fiel y Él es Dios. Por ende, hermano, fíjense bien cuántas veces nosotros hemos pasado por distintas circunstancias y parece ser que nosotros tenemos una interpretación de la situación totalmente distinta a la que la Biblia dice. Completamente distinta. ¿Por qué? Porque si realmente vos entendés que hay un Dios que lo gobierna y entendés su carácter, lo primero que vas a hacer es orar y no vas a querer solucionar en tus fuerzas. Eso es lo que se va a traducir. Si realmente entendés esto, vas a confiar. No vas a quedarte quieto. No estamos hablando de inacción, pero no estamos hablando de disparar a cualquier lado. Y estamos hablando de pedir sabiduría de lo alto para poder hacer las cosas. Si realmente ustedes confían en el carácter del Dios o del capitán de barco que es su padre como aquel niño, ustedes van a acudir en los lugares que el Señor mismo dice, vengan a mí, yo no los rechazo. Y lo primero que se va a manifestar es la oración. Van a orar. Sea cual fuere la situación, van a orar y van a pedirle al Señor, Señor, ayúdame a mantener mi visión de la situación. Entonces, hermanos, tu descanso a partir de ahora debería ser, no porque la vida tuya no pueda cambiar, tu vida puede cambiar. Tu vida puede cambiar. Hoy estás sano, mañana puedes estar enfermo. Hoy puedes tener dinero, mañana no tener nada. Hoy puedes tener trabajo y mañana perderlo. Tu vida puede cambiar. Pero lo que no cambia es la fidelidad de tu Dios. Y para las situaciones difíciles, la Biblia está llena de cosas que hay que hacer como manifestación de confianza delante del Señor. Orar, congregarse, mantenerse fiel y no cansarse de hacer lo bueno. ¿Ven qué importante es tener una buena visión? El punto, hermano, es que ustedes al salir de aquí tienen que reconocer lo que Dios da, pero también tienen que descansar en quién es el Dios que da.
Entonces Dios no oscila, Dios no cambia y Dios no puede contradecirse. Amén. Es una esperanza para nosotros. Mi situación cambia, pero Dios no cambia. Por ende, vamos al tercer punto, que es el mayor acto de generosidad. Y el mayor acto de generosidad es que Dios te dio una vida nueva. Dice el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora Santiago lo que hace es llevarte al punto o al clímax del argumento, porque después de afirmar que toda buena dádiva desciende de lo alto y demostrarte el carácter de Dios que no cambia, ni tiene sombra de variación, que Dios sigue siendo el mismo, ahora lo que hace es, te muestra la gran expresión de bondad, de bondad e inmutabilidad de Dios, la salvación misma. Te está diciendo aquí, el mayor regalo, lo más bueno que alguien recibe es la salvación o el nuevo nacimiento. Y comienza diciendo, Él de su voluntad nos hizo nacer. Hermanos, si se fijan, esto es muy clave porque dejan claro algo que la gente no quiere entender, que el nuevo nacimiento no puede ser iniciativa humana. No hay nada que nosotros podamos hacer para que alguien nazca de nuevo, más que predicarle el mensaje del evangelio. Aquí es muy claro, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. No dice Él de una oración de entrega o Él por las campañas evangelísticas. No, dice Él de su voluntad nos hizo nacer. Y esto es muy clave para interpretar cómo realmente tenemos que predicar y tenemos que proclamar y ser fieles. Y es el Señor el que va a dar el crecimiento. Entonces, el nuevo nacimiento no va a ser una iniciativa tuya ni mía, sino la obra soberana de Dios. Dios en forma soberana. Y esto es exactamente lo que enseña Pablo en Efesios, por ejemplo. En Efesios capítulo 2. Vayan conmigo a Efesios 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5. Sí, 4 y 5. ¿Ya lo tienen? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, miren que dice muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis pone, por gracia sois salvos. Entonces, el hombre no se regenera a sí mismo. No hay tal cosa como yo me regenero a mí mismo. Yo decido ser hoy una persona un poco más madura y entiendo que esta verdad es lo mejor para mí. El punto, hermano, es Dios es el que da vida a los que están muertos espiritualmente. Y Santiago añade que esto ocurre por la palabra de la verdad. Esto es tremendamente evangelístico, hermano, porque ustedes van a saber cómo predicar a partir de ahora. Dice, por la palabra de verdad ocurre esto. Entonces Dios usa su palabra como un instrumento para traer vida. Entonces no hay nuevo nacimiento si no hay proclamación del evangelio. No hay nuevo nacimiento sin proclamación del evangelio. Hay que predicarle a las personas. El profeta del valle de los huesos secos son ustedes que se van y hablan la palabra del Señor y no su propia interpretación. Son ustedes hablando por medio de la palabra del Señor, y eso es lo que va a traer vida a una persona. Por eso está escrito en Primera de Pedro, si me acompañan un poquitito más adelante, en Primera de Pedro 1, vamos a encontrar en el versículo 23 lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, hermano, ¿qué es lo que Dios utiliza para abrir tu entendimiento y el entendimiento de cualquier persona? Su palabra.
¿Qué es lo único que puede quebrar el corazón de una persona? Su palabra. ¿Y qué es lo único que puede comunicar vida? Su palabra. Hermanos, nosotros somos el instrumento por el cual esa palabra llega a las personas, pero el foco sigue siendo el mismo. Es Dios quien te hace nacer de nuevo. Por eso añade Santiago, de su voluntad. Si naciste de nuevo es consecuencia de su voluntad. No por mérito humano, no por el ministerio de una iglesia, no por decisiones previas, sino por la voluntad soberana y misericordiosa de Dios. Si naciste de nuevo, estás aquí, es por voluntad de Dios. Ahora déjame decirte algo. No naciste de balde. Naciste con un propósito. Y Santiago lo dice, para que seas primicia de sus criaturas. Para que seas la primicia de sus criaturas. Y esto te conecta directamente también, y perdón, no estamos muy buscando versículo de apoyo. Vayan conmigo a 2 Corintios. 2 Corintios. Vamos a leer el versículo 5, pero 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Amén. Me dicen cuando tienen. Acuérdense, si ustedes nacieron por la voluntad del Señor y es por medio de la palabra y para hacer primicias de sus creaciones. Pero miren lo que dice Corintios, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, si naciste de nuevo es por la voluntad del Señor. Alguien te tuvo que haber predicado para que hayas nacido de nuevo. Pero si estás aquí, es porque el Señor de su voluntad te hizo para sus primicias. Y de modo que a partir de ahora, si estás en Cristo, sos una nueva criatura. Todo lo viejo, mírenme bien, todo lo viejo, todo lo anterior, todas las cosas que llegaron a ser, por más que sean lo peor de lo peor, si están en Cristo a partir de hoy, todas esas cosas ya no tienen efecto. Son cosas de tu pasado. Quizás cargues con las consecuencias. Pero hermano, viví esa nueva plenitud. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva. Y hermanos, esto es una anticipación de lo que futuramente se va a dar con la obra redentora del Señor Jesucristo en Romanos capítulo 8, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque a partir de que naciste de nuevo, ¿qué es lo que esperas? ¿O que te venga a buscar el Señor? ¿O partir en paz hacia Él? ¿Ven? Naciste de nuevo, naciste por su voluntad. Pero no naciste de la nada. Alguien te tuvo que haber predicado porque es la palabra la que da vida. Es la palabra que es la espada de doble filo que atraviesa el alma y llega al tuétano. Es la palabra la que realmente pone esa semilla que luego germina. Pero miren bien, vayan y busquen el hecho de los apóstoles cuando se estaba predicando, estaba Lidia y dice que el Señor abrió el corazón de esa mujer para que esté atenta a las palabras de Pablo. El punto, hermano, nosotros no podemos convertir a nadie, pero nosotros estamos obligados a proclamar a todos. Nosotros no sabemos quién es quién, nosotros no sabemos quién va a responder, nosotros no tenemos el poder de entender quién va a hacer eso, pero sí sabemos y confiamos que si viene es porque Dios le dio vida nueva. Entonces, ¿qué me toca a mí? A mí me toca, como el sembrador, sembrar. Y el que viene es porque la voluntad del Señor le trae. Ahora, hermano, si Dios ya te dio lo más grande de todas las cosas, quiero que pienses esto. Si Dios ya abrió tu corazón para que escuches la palabra cuando te predicaron por primera vez, quiere decir que Dios te dio vida nueva. Y si Dios te dio lo más grande que existe, que es la vida nueva, entonces, hermano, no hay razón para dudar de todo lo demás.
No hay razón. Te pregunto, ¿cómo si ya te dio salvación no te va a dar todo lo necesario para tu cuidado diario? Hermano, no estoy hablando de lujos, pero estoy hablando de sustento. ¿Cómo? Por eso es importante cerrar este argumento diciendo, Dios no cambia. Y Dios no cambia, no porque nos da simplemente cosas buenas, sino porque nos da la cosa más buena de todas. Y la más buena de todas es que naciste de nuevo. Y te pregunto, ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesitan? Nacieron de nuevo. Ustedes entienden que había enemistad contra Dios, pero gracias al nuevo nacimiento podemos ser partícipes de su mesa. ¿Qué más quieren? Ya nada. En conclusión, hermanos, esto no es simplemente información. No lo miren así, es corrección del corazón. Porque en medio de la prueba y no digas, a mí no me va a suceder. El problema no es lo que estás viviendo. El problema pasa por lo que comenzaste a pensar de la situación. Como un buen médico hay que saber qué diagnosticar para poder encarar y tratar. Si se diagnostica mal, se trata mal, por ende no hay cura. Si no aprenden a ver sus situaciones de manera correcta, no van a saber cómo enfrentarlas. Y lo que va a ocurrir es que su fe va a empezar a sufrir. Por eso, Santiago te ha llevado paso a paso a recordar quién es la fuente de todo bien. ¿Quién es la fuente de todo bien? Dios. Y si es Dios, su carácter no cambia. Y su mayor expresión de bondad fue que me dio salvación. Miren, hay gente que cree realmente que la salvación se pierde. Pero si Dios te ha dicho que la salvación no la perdería y que tendrías vida eterna hoy, déjame decirte que Él lo va a cumplir. Si sos salvo hoy, déjame decirte que sos salvo mañana y pasado. Y cuando estés derecho a tu muerte, te aseguro que sos salvo también, si verdaderamente lo sos. ¿Por qué? Porque no se basa en los hechos, sino en la inmutabilidad del carácter del Dios que te ha dado esa dádiva, que es la salvación. Entonces te pregunto, ¿en qué reposas? Reposar en una promesa. En la promesa del Señor que no cambia. Entonces la pregunta va a cambiar a partir de ahora. No es si Dios sigue siendo bueno, sino a partir de ahora me gustaría que todos nosotros digamos, ¿cómo estoy interpretando correctamente su bondad en medio de lo que estoy viviendo? Quizás no entiendas muy bien ahora, pero Dios no deja de ser bueno por eso. Por eso, hermanos, el llamado es hoy, en esta mañana, no yerren o no erréis. No malinterpreten a Dios. No juzguen su carácter por circunstancias, porque el mismo Dios que te dio vida es el mismo que está gobernando hoy tu vida y todo lo que ocurre alrededor tuyo. Y si Él es el Padre de las luces, y si lo crees, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, entonces, hermanos, déjame decirte con toda el alma que podés descansar tranquilo, podés confiar y adorar plenamente, aún en medio de la prueba. Ahora entienden por qué un Pablo, por ejemplo, estaba en el medio de la Mamertina, ahí en el fondo de un calabozo y cantando himnos. Porque su interpretación teológica de la situación es la correcta. No importa lo que esté viviendo, Dios es bueno. Y toda buena dádiva viene de lo alto. Y el que envía las cosas de lo alto tiene un carácter inmutable. Y Él es el Padre de toda luz. Entonces, a la raíz de lo que venimos diciendo, la prueba viene para fortalecer la fe. Y si el Señor permite una prueba en tu vida, es para que brille como el oro.
Pero si no interpretas bien, ¿sabes qué va a pasar? Vas a decir, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tuve que ser yo? ¿Por qué yo? Y la paciencia no va a generar su obra completa, porque antes de terminar la obra de la prueba, vos vas a querer salir de ella. ¿Cuántas veces nos vimos en esa situación, hermanos? Innumerables veces. Por eso es correcto entendimiento. Te va a dar una correcta práctica. Amén. Vamos a ver.